Muy buenos días, hermanos, hermanas. Qué lindo estar acá. Gracias, muchas gracias por recibirnos con tanto cariño, con tanto afecto. Tomé nota de que el pastor Gustavo oró para que lleguemos bien. O sea, se está asegurando de que no nos quedemos, digamos, ¿no? Que tengan un buen viaje. Gracias por recibirnos. Traje mi cuaderno de notas devocionales porque el Señor me dio la palabra para hoy, el 2 de marzo. Lo único que no me avisó bien en qué iglesia era. Nuestra iglesia local en Escobar, provincia de Buenos Aires, a 50 kilómetros al norte de la capital. Ahí vivimos, ahí nací yo, ahí pastoreamos, estamos en el equipo pastoral de nuestra iglesia. Nuestro pastor principal, el pastor Claudio Keller, le gusta cocinar. Y le gusta cocinar porque le gusta la comida. Y él me dijo, mira, para nosotros una vez al mes en la iglesia tenemos un desayuno y el culto es el desayuno. Así que cada uno lleva su termo, su mate, lo que quiera tomar, su café, su té, sus facturas argentinas y desayunamos y compartimos la palabra de Dios y compartimos. Y bueno, ese es el culto, cuarto domingo de cada mes. Pero entonces él dijo, bueno, se viene la Pascua, qué mejor el día de resurrección que hacer el desayuno. En vez de hacerlo el cuarto, vamos a hacerlo el día de resurrección. Entonces él dice, yo voy a cocinar tortas fritas. ¿Acá conocen las tortas fritas? ¿Se comen acá las tortas fritas? Hasta que ustedes me den a probar, voy a considerar que son más ricas las argentinas. Ah, ok. Muy bien. Y él dijo, yo voy a hacer las tortas fritas y vos vas a compartir la palabra. Y bueno, quedamos así hace como 2 meses. Y yo orando y el Señor hace un mes me dio esta palabra, pero no me avisó que era para acá. Y bueno, cuando llegó la invitación de Gustavo le digo a Claudio, no te quiero complicar la vida, pero vas a tener que hacer las tortas fritas y predicar. Le pedí permiso a nuestro pastor y me dijo, no, por favor, anda Eduardo, a ser de bendición. Así que vamos a buscar en el libro de Ezequiel, el capítulo 37. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Un texto muy significativo para el día de hoy. La resurrección del Señor. El Nuevo Testamento dice que el Señor es primicia de los que murieron, porque es el primer muerto de este mundo que se levanta de la tumba y vive para siempre. Y es primicia porque ese poder nos va a levantar a nosotros para que vivamos para siempre. ¿Amén? Amén. Y me parece muy importante, y de eso vamos a hablar en esta mañana, vincular la resurrección a nuestra vida cotidiana, a nuestras experiencias de vida, a nuestras trayectorias, a lo que nos toca vivir cada día en este mundo. Y eso vamos a tratar de hacer en esta mañana, si Dios lo permite. Ezequiel capítulo 37, seguramente ya lo tenés ahí, lo encontraste. Yo voy a leer desde la versión de las Américas, que dice lo siguiente. La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó,
Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor, Dios, a estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor, Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a tierra de Israel y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Palabra de Dios. Hace muchos años atrás, cuando empezaba esto de las cosas sintéticas, el ser humano con mayores capacidades de imitar lo que Dios hace como creador, bueno, es un don que Dios nos dio, ¿no? Ser co-creadores. Hubo un grupo de científicos en Estados Unidos que creó un arroz sintético. Un arroz que no venía de otro arroz, sino que eran semillas de arroz, igualito que el arroz de la planta de arroz, pero no eran arroz natural. Y estaban haciendo una prueba en un laboratorio. Y un ayudante descuidado confundió las muestras de arroz que había en el laboratorio con muestras de arroz verdadero, de arroz de planta de arroz. Y ya no sabían, se parecía tanto, lo habían imitado tan bien al arroz natural, que los tuppers con el arroz natural y los tuppers con el arroz sintético, y los miraban y decíamos, ¿y ahora cómo sabemos cuál es cuál? Hasta que alguien dijo, yo tengo la manera infalible de saber cuál es cuál. Vamos a sembrarlos. El arroz que Dios creó va a brotar, porque tiene vida. El otro no va a brotar, porque no tiene vida. Dios es el dador y el creador de la vida. Dios es el Señor de la vida. Dios es el Señor de nuestras vidas. Estamos acá en esta mañana por la sencilla razón de que Dios nos ha dado vida también esta mañana. Considera la posibilidad de que esta mañana no te hubieras levantado. Y se terminó, porque Dios deja de darnos vida. Esa característica de Dios se manifiesta de manera aumentada
de manera proyectada, de manera intensa en la resurrección. Quiero alentarte a pensar que la resurrección no es otra cosa que la intensidad de la vida de Dios derramada sobre la muerte. En ese sentido, es un hecho extraordinario y no lo es. Porque hecho extraordinario también es que vos estés acá y yo esté acá vivos. Porque Dios nos imparte la vida. Es que le damos un aspecto tan natural a la vida cotidiana que pensamos que es lógico que estemos vivos. Pero es un milagro de Dios. Aleluya. Ahora, esa capacidad de Dios de impartir vida nos asombra y nos impacta cuando la muerte se ha hecho presente. Y la muerte nos asusta, nos da miedo. Decimos, ¿quién puede contra la muerte? Y vivimos en un mundo cargado de muerte. Vivimos en un mundo mortal, donde las cosas mueren y donde la muerte ronda. Sabemos que nuestra muerte también es un hecho seguro de nuestro futuro. Es un hecho infalible. Dijo el poeta, toda muerte es segura. Como te das cuenta, yo esta mañana vino a alentarles. Pero es importante que pensemos eso, porque entonces la resurrección adquiere su lugar en nuestras vidas. Porque la muerte, no solo pensada como la suspensión de nuestra vida biológica, el término de nuestra vida biológica, sino pensada como todas esas fuerzas que la anticipan. Hay un hermoso poema, lástima que no lo traje al púlpito, de un poeta peruano que, hablando de las desgracias de la vida y los dolores de la vida, dice en un verso, serán los heraldos que nos manda la muerte. Porque efectivamente la muerte no solo se hace presente como el fin biológico de la vida, sino con todas esas experiencias dolorosas de pérdida, de duelo, de fracaso, de pecado, de error, de desencuentro, de pérdida, de disminución. Y mirar esa realidad a los ojos nos permite comprender el sentido que la resurrección tendrá en nuestras vidas presentes y en nuestra vida futura. Este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que se ubica claramente en el momento del exilio de Israel. Es el hecho histórico de un pueblo, el pueblo de Israel, llevado al exilio, conquistado por el poder babilónico, destruidas sus casas, su templo, muertos miles de personas, asesinados miles de niños, violadas sus mujeres, llevados atados con sogas 1000 kilómetros hasta Babilonia. El pueblo se sabe destruido, se sabe arruinado, se sabe al fin, sin esperanza. El pasaje más elocuente se encuentra en 37:11. Fíjense lo que dice Dios ahí. Ellos dicen, el pueblo decía, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. La muerte, en este caso una muerte en vida. ¿Vieron que tenemos esa frase? Soy un muerto en vida. O sea, no me llegó la muerte biológica, pero ya la muerte se hizo presente de tantas maneras en mi vida que me siento más muerto que vivo. Soy un muerto en vida. Esta gente se sentía muerta en vida. Habían perdido toda la esperanza.
¿Cuántas veces en nuestra vida hemos llegado a esos momentos límites? Quizás viniste así esta mañana. Quizás estás atravesando un tiempo de tanto dolor, de tanta contrariedad, de tanta tristeza que dices, no tengo esperanza, se ha agotado mi esperanza. Lo maravilloso de la esperanza cristiana, lo maravilloso del mensaje de Dios es que no se hace presente donde queda algo para ser rescatado, sino que se hace presente donde no queda nada. Dios no depende de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, del resto que nos quedó, de ese poquito que hay. Dios puede trabajar desde la nada misma. Y en ese contexto, el profeta recibe un mandato extraño, difícil de cumplir además. Acá en Montevideo debe haber 1 o 2 cementerios. ¿Cuál es el más famoso? En Buenos Aires tenemos el cementerio de la Recoleta y el de Chacarita. El de la Chacarita. ¿Y acá cómo se llama? El del norte y el central. ¿Cuál es el más cómodo para ir? No digo para ir como habitante permanente, digamos, ¿no es cierto? Muy bien, el del norte. Muy bien, imagínate que ahora Dios te manda y te ordena esto. Andá al cementerio del norte y predicale a los muertos que están ahí. ¿Sería fácil? No. Y además incómodo. Imagínate, entras al cementerio y hay gente visitando a los deudos y vos te pones a predicar. Que se levanten. Pero eso es lo que le manda el Señor a Ezequiel. Lo lleva a un valle donde están miles y miles y miles de huesos desparramados, tan desparramados que no se alcanza a ver la lógica de los cuerpos. Eso habla de que están muertos no hace un rato, hace mucho tiempo que están muertos. Están repartidos, no sé si han recorrido el campo cuando hay sequía o pestes y mueren vacas en el campo y pasa mucho tiempo y uno recorre y hay huesos repartidos. Los animales, el viento los reparte, se desarma el cuerpo. Ese era el aspecto. Dice que el valle estaba lleno, pero Ezequiel nota algo notable o destacable. Estaban muy secos, dice en el versículo 2. ¿Viste cuando el hueso está pelado, blanco? O sea, la muerte es total. No queda un mínimo rasgo de vida. No queda un mínimo rasgo de esperanza. Siempre decimos, donde hay vida hay esperanza. Y el profeta recibe la orden de predicarle a esos huesos. Y el profeta no tiene mucha fe, pero es obediente. Muchas veces la obediencia reemplaza la fe. Está bueno, ¿no? No tengo fe, pero soy suficientemente obediente como para hacerlo. Porque fíjate lo que le dice, versículo 3. Y me preguntó, encima el Señor es provocativo. Dice, y me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo hubiera contestado que no. Ezequiel se da cuenta que es muy brutal decirle que no a Dios. Y entonces, ¿qué le dice? Señor, tú lo sabes. ¿Qué sé yo? No sé. No tengo tanta fe para creer que van a vivir. Bueno, profetízales, predícales. Que empiece el culto. Músicos no vamos a tener, están todos muertos.
Solo el predicador. Predica. Y se pone a predicar. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios. Y vos sabés que acá hay que volver a una idea que viene desde Génesis 1. Dios hace todo por medio de su palabra. Ese es el tremendo instrumento de Dios. El instrumento de Dios, el arma de Dios, la herramienta de Dios, el poder de Dios se manifiesta en su palabra. La palabra de Dios no es un mero discurso. No son meras ideas o conceptos religiosos. Es la dinamita de Dios, el poder de Dios. Pablo dice en Romanos que el Evangelio es la dinamis de Dios. El propio poder de Dios, de dinamis viene dinamita. El propio poder de Dios que se manifiesta en la vida, en la realidad, en los cuerpos. Dice versículo 7, profeticé pues como me fue mandado y mientras yo profetizaba un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y empieza a aparecer algo raro en el valle porque los huesos empiezan a juntarse. Y no sé qué diría la costilla, che, yo voy con aquella. Y se empezaron a juntar y quedaron como los cuerpos. Y miré, dice el versículo 8, que había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Y estaban ahí, quedaron los cuerpos, ahora armados, como especie de maniquís. Eso es lo que vio el profeta. Y acá viene la segunda orden de Dios. Y él me dijo, profetiza, versículo 9, al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, así dice el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. El segundo gran elemento de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sopla recio sobre esos cuerpos sin vida y vuelven a la vida. Y son un ejército y se levantan. Y dice el versículo 13, y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes sus sepulcros, pueblo mío. Este es el Dios que adoramos, como cantábamos hoy, ¿no? Es el Dios que tiene la capacidad de dar vida a los muertos, de dar vida a lo que está muerto. De dar vida a lo que ya no tiene esperanza ni posibilidad humana. Eso es lo que la resurrección y la resurrección del Señor en este domingo de resurrección nos comunica a nuestras vidas. Te voy a pedir que vayamos brevemente, es el único versículo que vamos a buscar, en Efesios, capítulo 1. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos va a decir que este poder que acabamos de ver en vivo y en directo en esa película que nos presenta Ezequiel 37, es un poder que está operante hoy en medio nuestro, en nuestras vidas, en nuestras comunidades. Pablo acá ora por la iglesia de Éfeso. En Efesios 1, 18. Dice así, mi oración, Efesios 1, 18, es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
Llamamiento, herencia. Miramos para adelante. Versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Esperanza, propósito, como decíamos en el retiro, herencia y ahora poder, capacidad eficaz y eficiente en nuestras vidas. Y ahora aclara cuál es ese poder, que es a donde yo quería ir. Versículo 20. Ese poder obró en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Pablo está diciendo acá algo que es tan extraordinario que casi no estamos en condiciones de creerlo. Pablo nos está diciendo que el mismo poder que trajo de la muerte a Jesucristo, que hizo que sus células ya muertas biológicamente, que su corazón detenido, sin latido, que su cuerpo frío, rígido, con el rigoris mortis, volvió a la vida. Y Pablo está diciendo que ese poder que estuvo allí en la tumba y que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que opera ahora en tu vida y en mi vida y en la iglesia de Cristo. No estamos hablando de un suceso de la historia meramente. No estamos hablando de una festividad cristiana meramente, que lo es y hermosa que es, y qué bueno que lo celebremos. Estamos hablando de una realidad operante, real, presente. Todas nuestras muertes en este mundo de muerte en el que vivimos, entonces quedan también bajo la influencia de la esfera de la vida. Y es interesante porque Dios no suspende las muertes. Todavía. Esperamos aquel día, ¿no? Que dice el Apocalipsis, que Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni pecado. Pero mientras tanto, mientras esperamos ese día, con esperanza, con ilusión, con fe, andamos por este valle de sombra de muerte. Y en este valle de sombra de muerte opera la muerte. Yo me miro al espejo, me comparo cuando tenía 20 años y digo, qué bien que va la muerte, che. Como dice el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte se va deteriorando, se va dañando. Aparece la enfermedad, el cansancio. Me doy cuenta que ahora me canso 10 veces más rápido que cuando tenía 25 años. Ya no hay tanta energía. Y después están las otras muertes que duelen tanto, las pérdidas, las disminuciones, los fracasos, los contratiempos, las rupturas, las cosas que se pierden. Pero aún en este plano de la realidad podemos experimentar la dulzura de la resurrección del Señor. Así como ya la saboreamos en expectación, porque sabemos que algún día Dios, de una manera que yo no puedo entender, juntará, como juntó en Ezequiel 37, en esa maravillosa visión, cada hueso recuperó los tendones, volvió a la vida. Dios juntará cada célula de mi cuerpo que lleva mi ADN y volveré a la vida y viviré para siempre.
Pero así como tenemos esa expectación de futuro, experimentamos, saboreamos una realidad presente, que así como opera la muerte en nuestras vidas, a diario, opera también la vida de Dios, del Jesucristo resucitado. Como dice aquella hermosa canción metodista, camina con nosotros uno que hace amanecer. Y entonces el poder de la resurrección se difumina, se expande sobre nuestras vidas, dando vida, a pesar de que hay muerte, renovando nuestras vidas, dándonos esperanza, haciéndonos atravesar momentos difíciles con gozo, con paz, con certeza, con seguridad. Nuestras vidas están tan seguras en Dios, nadie podrá arrebatarnos de su mano. No te va a pasar en la vida nada que no esté en el corazón de Dios. Aleluya. Esa vida que Él nos transmite a diario, que Él nos comunica a diario, es el poder de la resurrección que nos permite vivir de victoria en victoria. De victoria en victoria quiere decir que no es sin problemas, sino que es a través de innumerables batallas en las que Dios nos da la victoria, el triunfo y la salvación. Ahora, volvemos a Ezequiel 37 brevemente para ir cerrando las ideas de esta mañana. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo logra comunicar a nuestras vidas que están bajo la esfera de la muerte, en este mundo de muerte, la vida y la resurrección de Jesús? Lo sigue haciendo con sus dos métodos infalibles, con sus dos instrumentos que viene usando desde que creó el mundo, su palabra y su espíritu. ¿Quieres experimentar el poder de la resurrección de Jesús? Mantente cerca de la palabra de Dios. Imprégnate de la palabra de Dios. Permite que la palabra de Dios inunde tu vida. Sumérgete en la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios te atraviese. Es increíble la confianza que Dios tiene en su propia palabra, que manda a un profeta a hablarle a huesos secos simplemente con la palabra. Y la palabra los trae a la vida. ¿Queremos experimentar el poder de la resurrección del Señor? Llenémonos de la palabra de Dios. Dejemos que ella nos vivifique. En ella hay vida. En ellas hay vida. La palabra de Dios es la vida de Dios en nuestras vidas. La palabra que creó los mundos, la palabra que creó el cosmos, es la misma palabra que te transmite la vida de Dios y la vida del resucitado. En segundo lugar, ¿cómo nos comunica Dios su vida? Por medio de su Espíritu. El Espíritu es, desde siempre, el dador de la vida. Dice Génesis que cuando la tierra en un primer momento estaba desordenada, vacía, muerta, llena de oscuridad, en un gran caos de agua, el Espíritu aleteaba sobre esas aguas todavía muertas, como empollando la vida que iba a surgir por todas partes. El gran dador de la vida es el Espíritu. Yo tengo que conectar con ese Espíritu. Tengo que estar en comunión con ese Espíritu porque es el dador de la vida y de Él me vendrán las fuerzas, los recursos, el poder para perseverar y triunfar y caminar con Él y serle fiel y enfrentar el obstáculo y la dificultad y el trauma y la oposición y el conflicto y el dolor y la pérdida y el fracaso. Es el Espíritu el que me va a llenar para que yo sea más que vencedor. La palabra y el Espíritu nos comunican
el poder de la resurrección de Cristo a nuestras vidas cotidianas. Te invito a pensar ahora en algo que en tu vida esté muerto. No sé qué es. Yo sé que pondría en mi lista. De hecho, he escrito algunas cosas en que le he dicho al Señor, yo quiero que el poder de tu resurrección se irradie sobre estos huesos secos. Mis huesos secos. Quizás un sueño, quizás un proyecto, quizás un vínculo. Algo que ya lo descartaste, porque si el Señor te preguntara, ¿vivirá esto? Vos hubieras contestado, no, ya no creo que vaya a vivir. Y deja que la palabra de Dios y el Espíritu, que la palabra, hable sobre esa realidad. Que el Espíritu recio de Dios, el viento recio de Dios, sople sobre esas realidades. Quizás tu propia vida, quizás viniste acá en esta mañana diciendo, mi vida está seca. Mi vida está seca. La gente no se da cuenta porque lo disimulo bastante bien, pero mi vida está seca. Deja que la palabra de Dios la atraviese, la redima, la consuele, la vivifique y pedile al Espíritu Santo de Dios que sople sobre tu vida y te llene, y te sane, y te llene de esperanza y de nueva vida, esa que levantó a Jesucristo de los muertos. El Señor quiere hacer resurrecciones en nuestras vidas. Amén. Voy a leerte algo que escribí el día que el Señor me dio esta palabra. Y después vamos a tener un tiempo de oración. ¿Les parece? Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Sueños rotos, escuchen la palabra del Señor. Relaciones destruidas, escuchen la palabra. Historias cargadas de vergüenza, escuchen. Mis grandes frustraciones, escuchen la palabra del Señor. Proyectos fallidos, miedos recurrentes, ansiedades paralizantes, solo escuchen y vivirán. Tumbas cargadas de ilusiones frustradas, caminos sin salida, cárceles emocionales, círculos concéntricos de mi cansancio vital. Escuchen la palabra y reciban el viento recio de Dios. Huesos secos de mi desesperanza, escuchen. Sepulcros de mis más amadas aventuras frustradas, escuchen. Calaveras vacías de mi impotencia, escuchen. Carnes fallidas de mis amores imposibles, escuchen. Tú, caos amargo, tú, depresión tenaz que me persigues de día y noche, que me atenaza sin descanso a sol y a sombra, solo escucha la palabra. Solo escucha la palabra. Y mira cómo el viento recio de Dios me levanta, me pone en pie y me da vida nuevamente. Oramos. Te invito en este tiempo que quizás es irrepetible, todos los tiempos lo son. Un tiempo para que vuelques tu corazón a Dios. Le digas, Señor, en esta mañana, si no me alcanza la fe para creer, me va a alcanzar la obediencia para obedecerte y dejar que tu palabra alcance esos lugares de mi vida.
Dejar que tu espíritu se comunique con esos lugares donde la muerte ha hecho un lugar y me ha dado miedo y ha quedado un lugar con necrosis, ¿no? La necrosis es ese proceso que sucede en nuestro cuerpo cuando ya la muerte se hizo presente, ¿no? Hay lugares de nuestra vida que quedan como necróticos. Y ahora le vamos a pedir al Espíritu que venga y a la palabra que venga y que haga la obra. Tomémonos un tiempo para orar. Señor, en primer lugar te queremos adorar, honrar tu nombre, Dios de la vida, amante de la vida, dador de vida eres tú. Oh Señor, gloria a tu nombre, alabado sea tu nombre, Señor. Tú ves ahora nuestras vidas, también atravesadas por la muerte, Señor, que reina en este mundo y en nuestras propias vidas. Cuántas cosas, Señor, han muerto en nosotros. Cuántas zonas de nuestra vida quizás quedaron alcanzadas por la muerte, inmovilizadas, secas, sin esperanza. Queremos abrirlas ahora, Señor, como se abre un sepulcro, y dejar que el poder de tu palabra se manifieste en nuestras vidas en esta mañana, porque creemos, entendemos y obedecemos de que ese mismo poder es el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Su vida, Señor, ahora nos pertenece. Su vida está en nosotros. Queremos que tu palabra vivifique nuestras vidas, nos llene, nos libere, nos salve, nos cure, nos sane. Y queremos pedirte, oh Espíritu Santo, que sople sobre nosotros con tu poder vivificador. Oh Espíritu de la vida, sopla sobre nosotros, como soplaste sobre el cuerpo de Jesús, trayéndolo otra vez a la vida. Que nuestras vidas sean vivificadas, llenas de tu Espíritu, oh Señor, llenas de tu palabra, plenas de vida. La vida que sobrepuja la muerte, Señor. La vida que se levantó invicta y que venció para siempre. Señor, comunícanos esa vida a nuestras vidas comunes y cotidianas, a nuestras trayectorias. Señor, llena de vida nuestras historias, llena de vida nuestras trayectorias, llena de vida nuestro futuro, hasta que estemos allá, Señor, contigo, en la plenitud. Te adoramos, te bendecimos. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Y haz la obra con la que tú pensaste manifestarte en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.